Así que ¿cuántos aquí quieren más paz? ¿Cuántos aquí tal vez has sentido emociones conflictivas? ¿Has estado sintiendo tal vez soledad o tristeza o ansiedad o cosas que han estado en tu corazón, en tu mente, en tus emociones y quieres saber cómo poder calmar esas voces? ¿Cuántos aquí han pasado por eso? ¿Cuántos aquí pueden decir, sabes qué, Abraham, yo he pasado por eso o estoy pasando por eso, donde por momentos está todo bien, estoy haciendo cosas bien, estoy haciendo lo que me gusta hacer, estoy trabajando en las cosas que me gusta trabajar, estoy haciendo la vida bien y de repente no me siento bien y no sé por qué? Y el tema es este: cuando tú te sientes así, te sientes en tristeza o ansiedad, etcétera, no puedes vivir tu vida bien, ¿cierto? Es como que te impide amar a las personas que quieres amar, te impide navegar ese trabajo que quieres o anhelas o tienes, porque es como que estás avanzando y algo viene y algo sucede y hay este conflicto interno. Entonces, hoy día vamos a hablar en cómo ayudarte en esto y cómo poder obtener más paz y seguridad. Muy bien, empecemos. El camino a la paz solo se puede encontrar cuando el conflicto y la división dentro de nosotros se resuelva. Todos nosotros tenemos conflicto interno, tenemos división interna y vamos a hablar más de eso en un ratito. La manera de resolver nuestra división interna es a través de la sanidad de aquellos aspectos de nosotros que estamos rechazando. Usualmente nosotros rechazamos aquellos aspectos de nosotros que nuestros padres o las personas que nos criaron rechazaron. Por ejemplo, si te dijeron cuando eras niño, digamos, deja de lloriquear, eres muy llorona. Acá los niños no lloran, acá no se debe de llorar. Tú solamente sonríe, deberías estar feliz. Y rechazaron tus emociones y lo que querías, lo que sentías, tu verdad en ese momento, la razón por la que llorabas, digamos. Entonces aprendiste que llorar es malo. Aprendiste de que ser una persona que llora mucho o que abre su corazón de alguna forma o es transparente con lo que sientes es malo. Entonces tienes que ocultar y rechazar esos sentimientos, rechazar el acto de llorar incluso. Entonces cuando creces ya con esa misma mentalidad desarrollas tus demás relaciones y comienzas a tener relaciones donde no expresas tus emociones, donde no lloras, donde sientes que mejor no lloro porque eso es malo, eso es debilidad, eso no es bueno para nadie y no va a ayudar a mis relaciones, me van a rechazar, soy una llorona, soy un llorón. Hay personas que piden perdón cuando lloran, están llorando y dicen perdóname por llorar porque sienten que llorar es malo, sienten que llorar es negativo. Entonces rechazan ese aspecto de ellos, rechazan esa parte de ellos que siente esas emociones, que es transparente, que es vulnerable, para poner una careta y pretender que todo está bien. Entonces, en la vida, nosotros vamos desarrollando diferentes aspectos así, donde rechazamos aspectos de nosotros. Y esas son las partes que crean una división interna, porque por dentro tienes una verdad que quiere expresarse, pero por fuera estás tratando de rechazarla. Para llegar a una paz, tenemos que sanar aquellos aspectos de nosotros que incluso hemos rechazado. O sea, esas partes de nosotros que hemos rechazado, tenemos que sanarlas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es la fragmentación. Hemos hablado de esto en otros masterclass y en otras clases en el pasado. Hoy día quiero darte una idea muy básica de la fragmentación, porque esto es muy importante. Todos estamos fragmentados. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender si queremos tener paz y queremos sanar y queremos tener una mejor vida es que todo el mundo está fragmentado. Todos. Y esto sucede cuando pasamos por dolor que no se resuelve. Entonces, cada vez que hay una situación en tu vida o hubo una situación en tu vida de dolor que no se resolvió, aun cuando eras niño, aun cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿ves? Por ejemplo, esta última semana o estas 2 últimas semanas he tenido como unas 2 o 3 sesiones de coaching donde he trabajado con personas que formaron fragmentos, que se formó un fragmento de su corazón, que se rompió su corazón, se rompió, se creó un fragmento en el vientre de su madre. Hace unos días estuve trabajando con alguien en una sesión de coaching que tuvo 2 fragmentos que estábamos tratando de sanar y ayudar, que estaban conectados al vientre de su madre, que se formaron porque su mamá había tomado ciertas decisiones, había hecho ciertas cosas que la traumatizaron, que le dolieron cuando estaba en el vientre de su madre, porque todo bebé puede sentir aún en el vientre de su madre. Tenemos conciencia y cuando sentimos peligro, sentimos rechazo, sentimos ansiedad, nosotros podemos sentir muchas de las cosas que están pasando fuera del vientre. Eso crea dolor y si ese dolor no se resuelve, y lógicamente no se va a resolver porque no tenemos la capacidad de resolverlo cuando somos bebitos en el vientre de nuestra madre, ese dolor nos fragmenta y se crean partes de nosotros. Entonces es muy probable que todos nosotros o la mayoría de ustedes que está aquí o los que estamos aquí tengamos trauma del vientre de nuestra madre. Incluso en el sistema médico, la forma en que se lleva a cabo los partos es bastante traumático, no solo para la mamá, para el papá o para la familia, sino también para el bebé. Entonces, aún muchos puede ser que tengan trauma del parto, trauma de lo que sucedió
sucedió en el tiempo que estaba embarazada tu mamá. Y es más, yo diría, si es que tu mamá y tus padres tuvieron un embarazo donde había pleitos o dificultades o diferentes cosas así, es probable que puedas asumir de que tienes trauma del vientre. Ahora, cuando sucede el trauma, digamos cuando estás en el vientre o cuando eres niño o niña y te rechazan o te ignoran o hacen lo que dijimos, que te dicen no llores, no hagas esto, ese dolor que llevas que no es resuelto crea un fragmento, una división en tu conciencia. Entonces, literalmente, tu conciencia es como un río, ¿ya? Es como un río que está yendo en un camino. Cuando sucede trauma, dolor, se divide en pequeños riachuelos. Usualmente se puede crear dos ríos. Por ejemplo, viene un trauma y se crean dos ríos. Y luego viene otra experiencia difícil, se crean dos ríos. Y no se resuelven. Es como que el dolor viene, el golpe viene a tu vida, no un golpe necesariamente físico que puede ser, y se crean esta división para poder resolver, para que te puedas sentir mejor. Y esa conciencia, que es tu conciencia, se divide en dos conciencias diferentes. Y vamos a hablar un poquito de cómo se ve eso en lo práctico. Cuando pasamos por trauma, nuestra conciencia se divide, ¿ok? Hemos hablado de esto, produciendo que tengamos diferentes perspectivas respecto a algo que vivimos. Entonces, cuando se divide tu conciencia, esas dos partes de ti, esas dos conciencias, algunos lo llamamos fragmentación del corazón, es lo mismo, división de conciencia o fragmentación del corazón, se crean dos partes. Podemos verlo de dos formas, lo podemos ver como un corazón, imagínate un corazón que está roto y pum, se rompe en pedacitos. Y viene un golpe al corazón y se rompe en dos pedazos. Viene otro golpe, dos pedazos. Podemos verlo como un río que también se divide en dos riachuelos. Es lo mismo, ¿ok? Nomás estamos dando diferentes formas de verlo porque es algo que no lo puedes ver físicamente, pero sucede en el ámbito emocional y espiritual. Entonces, cuando vemos esto, se crean dos fragmentos, digamos, si hablamos del corazón como fragmentos o dos riachuelos, estas dos conciencias tienen diferentes perspectivas de lo que pasó. Y vamos a hablar un poquito más de esto en un rato. Se crean conciencias separadas a las nuestras, contradictorias, como si fueran gemelos, ¿ok? Imagínate, ahí lo ves a Ángel y a Iván, ¿verdad? Son gemelos, pero ellos son diferentes. Entonces, se ven igual, ¿verdad? Se ven igual, pero son diferentes. Tienen diferentes formas de pensar, diferentes formas de hablar. Puede tener muchas similitudes, pero estoy seguro que en alguna de estas áreas a uno le gusta una cosa y a otro le gusta otra cosa. Uno hablaría con la persona, otro no hablaría con la persona. Va a haber diferencias de manera de pensar. Entonces, imaginémonos algo similar, pero imaginémonos que se crean dos partes. Cuando hay una experiencia traumática, se crean dos partes. Y estas dos partes son contradictorias y se crea una división, como gemelos, una división donde una piensa de una forma y otra piensa de otra forma. Vamos a explicar esto más. Por ejemplo, mi papá estuvo ausente emocionalmente para mí y para mis hermanas. Eso simplemente es una realidad. Yo he tenido que sanar cosas con él. Mis hermanas también están en ese proceso. Algunas ya sanaron cosas, otros todavía están sanando. Pero, por ejemplo, él estaba muy abocado al trabajo de la iglesia en la cual él estaba. Y yo sentía que yo necesitaba de él cuando era pequeño. Pero no fue hasta después de muchos años que yo me di cuenta de esa necesidad. Porque lo que yo hice es que porque no pude tener esta relación, él, por ejemplo, mientras estaba trabajando o estaba enseñando o estaba aconsejando a alguien, yo podía entrar a su oficina o a donde él estaba y él me prestaba atención. Y me prestaba un poco de atención, me ayudaba en lo que yo necesitaba y ya. Y no digo que fue un mal padre, fue un muy buen padre en muchos aspectos. Pero hubieron cosas que a mí y a mis hermanas nos afectaron de esa dinámica. Entonces, lo que pasó fue yo creé dos partes, son más partes tal vez, pero por lo menos, digamos, vamos a ponerlo por el ejemplo que estamos dando, se crearon dos partes. Hubo dolor en el sentido de que quisiera jugar con mi papá, quisiera pasar tiempo con él y él no tiene tiempo. Me siento solo, me siento abandonado. Y no se resuelve ese dolor, entonces se crean dos partes, ¿ok? Una parte cree que mi papá es el mejor papá del mundo porque me presta por lo menos un poco de atención, porque está presente en la casa, porque por lo menos está ahí para mí cuando yo lo necesito y que él es el superhéroe, el mejor papá. Pero por otro lado, hay otra parte de mí que está resentido, herido. Papá no me presta atención, papá no está conmigo cuando yo lo necesito. Y es como que en la misma mente, mi corazón, hay dos pensamientos totalmente contradictorios respecto al mismo tema. Por un lado, mi papá es el mejor, él siempre estuvo, gracias Dios por mi papá, él es un buen padre, etc. Y por otro lado, en el mismo corazón está, no, mi papá no estuvo ahí por mí, cómo me abandonó, cómo me dejó, por qué no estuvo ahí, yo hubiera querido ser como ese niño que juega con su papá y que esto, que el otro. No diciendo que él
no estuvo ahí para nada, pero hubieron aspectos que mi familia sintió un poco su ausencia y eso creó trauma, creó dolor que no fue resuelto. Entonces, esa es la idea. Se crean dos aspectos donde uno piensa una cosa de un mismo tema y otro piensa otra cosa a veces totalmente contraria a ese tema. Y los dos reaccionamos de diferentes formas. Por un lado, una parte de mí reacciona diciendo, oh, mi papá es el mejor papá del mundo, así que lo amo, lo quiero, lo respeto, lo honro, lo venero, ¿verdad? Y la otra parte de mí que dice, no, papá me abandonó, dice, no quiero saber nada de papá. Mi papá es esto, es lo otro. Él hubiera hecho su trabajo en vez de él priorizó el ministerio sobre mí, él hizo todo esto y yo no quiero saber nada de él. Entonces, por un lado, un camino me lleva hacia una unidad y una conexión. Una parte de mí quiere conectar, quiere estar ahí, quiere honrarlo y otra parte de mí quiere rechazarlo, quiere dejarlo ir, quiere no saber nada de él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, estas dos partes tienen dos conciencias diferentes, dos anhelos diferentes, dos formas de ver la situación diferentes y se jalan entre sí. Y uno jala para aquí y otro jala para allá. Y eso es lo que crea el conflicto entre lo que una parte quiere y otra parte quiere. Y depende de qué parte yo rechazo, cuál va a ganar. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a rechazar esta parte que está rebelde con mi papá, ¿verdad? Que no quiere saber nada porque es muy doloroso sentir eso. Entonces la voy a agarrar y la voy a poner por ahí y no la quiero sentir. Y solo voy a sentir la parte que venera, que ama, que esto, que es devota a ayudar a mi papá, a estar ahí por él, etc. Y no voy a hacer caso a la otra parte. Y yo puedo hacer eso y muchos hacemos eso. Rechazamos un aspecto porque es muy doloroso, es muy feo, algo que yo no quiero afrontar. Mucha gente no queremos afrontar esas partes y solo aceptamos las partes que sí son más fáciles de afrontar. Entonces, igual hay una división, pero estoy ignorando una parte. Y tal vez más adelante en mi vida, cuando ya crezco, ya maduro, esta parte que fue ignorada por todos estos años sale al frente mi conciencia y comienzo a actuar de una manera que nunca antes había actuado con mi papá. Y comienzo a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de él, ya me aburrí, etc. Y todos dicen, pero Abraham, ¿por qué estás portándote así de la nada? Y no es de la nada, sino que yo he estado ignorando esto por mucho tiempo hasta un punto que ya no puedo ignorarlo más. Toda parte que tú resistas de ti va a llegar a un punto que va a gritar tan fuerte que no la vas a poder ignorar. Y eso puede ser que un mes, de aquí a un año, de aquí a 10 años, de aquí a 20 años. Toda parte de ti que tú estás ignorando, que no estás afrontando, que estás rechazando de ti, se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte dentro de ti. Y estás tratando de evitar que salga, evitar que salga, evitar que salga, evitar que salga. Pero llega un punto donde ya no puedes evitar que salga. Y sale. Y ahí es donde ves a personas actuando de maneras muy distintas a lo que jamás hubieran actuado. Ves personas explotando, tomando decisiones locas o donde ves que tú haces eso. Y dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Ya no me siento igual, ya no quiero saber nada con esto, ya no quiero saber nada con mi familia, ya no quiero saber nada con Dios, ¿no? Y salen todas estas partes, pero esas son partes que has estado ignorando por años y ya no puedes ignorar más porque llega un punto donde esas partes tienen que salir, tienen que ser sanadas, tienen que ser tratadas. Ahora, si yo tengo muchas de estas partes gemelas, digamos, contradictorias, se creará un gran caos dentro de nosotros que nos jalará en diferentes decisiones o indecisiones. Ahí es donde sucede la parálisis, donde te quedas paralizado, no sabes qué hacer, cómo hago, qué decisión tomo, no sé qué tomar, por un lado quiero esto, por otro lado quiero lo otro y no sé por dónde ir, no sé qué tomar. O suceden cambios de personalidad, donde de la nada, ¡fum!, cambias de personalidad, ahora es una mujer alegre, un hombre alegre, y luego, ¡boom!, cambia de personalidad, ahora es triste, depresivo, no sé qué hacer con mi vida. O de repente eres un tipo de persona, estás, digamos, involucrado en diferentes actividades y de repente ya no quieres saber nada de esas actividades, ya me cansé de todo esto, quiero hacer otra cosa con mi vida, no sé qué estoy haciendo, he malgastado mi vida y sale otra personalidad casi totalmente contradictoria y contraria a todo lo que has construido por toda tu vida. Esto es parte de lo que sucede con este tema de fragmentación o diferentes gustos. Ahora ya no me gusta eso, ahora me gusta otra cosa. ¿Entiendes? O sea, ahí es donde va cambiando porque son diferentes partes de ti que han sido probablemente rechazadas, puestas a un lado por años de tu vida. Cada una de estas partes tiene su propia manera de pensar, deseos, necesidades y maneras de llenar esas necesidades. Ahorita, digamos, hay una parte de ti que está al frente, que está aquí estudiando y todo. Y luego, de aquí a un mes, 2 meses, ya odio todo esto, ya no quiero saber nada del sanidad interior, ya no quiero saber nada de nada, y ya estoy cansado. Lo único que quiero es descansar o dormir, o lo único que quiero es estar con mis amigos, o quién sabe. Entonces, son dos partes contradictorias. Una parte, no, tengo que sanar, tengo que ir tras esto, tengo que hacer lo otro. Pero llega un punto donde la otra parte que no quiere saber nada sale, porque ya no puedes callarla más. Y de repente
simplemente toma control de tu vida, de tu conciencia, de tus acciones y comienzas a actuar en base a algo muy distinto a lo que estás acostumbrado a hacer. Y luego dices, pero ¿por qué estoy actuando así? Pero esto es lo que quiero, ¿entienden? Entonces, esas son las dualidades de las partes. Entonces, cada parte tiene su propia manera de pensar, sus deseos, sus necesidades, muy distintas a las tuyas o muy distintas a otras partes y tienen sus propias necesidades que quieren suplir. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de Cynthia. Cynthia sufrió negligencia emocional cuando era niña. Ella sintió que sus padres no les interesaba lo que ella sentía y siempre la callaban y le decían cosas como, no seas exagerada, eres muy exagerada, deja de lloriquear, eres demasiado dramática, etc. Siempre devaluaban sus emociones. Y sus padres lo hacían porque eso es lo que sabían hacer, no sabían cómo navegar las emociones o validar sus emociones. Esto produjo una parte de ella que resintió a sus padres, algo así como lo estaba contando conmigo, y los odió. Y su parte gemela es la parte que ama a sus padres y quiere hacer todo lo que sus padres quiere que hagan, quiere agradarlos. Por un lado, una parte está rebelde con ellos y está harta de simplemente hacer todo lo que papá y mamá quieren todo el tiempo, y la otra parte quiere agradarlos en todo, porque así se siente más cerca a ellos, porque los necesita. Por años ella suprimió la parte rebelde, pero llegó un tiempo en la cual la rebelde salió. En su adolescencia, y hubo un cambio radical en su carácter, porque empezó a hacer todo lo contrario a lo que sus padres querían o le habían enseñado, y todos se quedaron pasmados. Entonces vemos esto es una historia muy normal, ¿verdad? Lo vemos siempre en niños, son criados de una forma, y luego cuando llegan adolescentes, se rebelan. Y muchos dicen, esa es la etapa de rebelde. Sí, pero esto yo creo que la razón principal de por qué sucede esta etapa rebelde, o por qué puede ser en gran magnitud, es por el nivel de negligencia emocional, el nivel de estrictos, cuán estrictos los padres han sido con ellos, etcétera, etcétera. O sea, si ha habido mucho castigo, mucha negligencia, o sea, cuando hablo de negligencia hablo de que padres no se tomaron el tiempo para conectar emocionalmente con sus hijos, no se tomaron el tiempo para ayudarlos a procesar sus emociones o enseñarles cómo procesar sus emociones, y nomás los callaban o nomás los rechazaban, etcétera. Entonces, eso por muchos años produce que llega un punto donde los niños ya crecen rechazando partes de ellos, rechazando cosas que quieren, rechazando sus emociones. Y llega un punto donde ya no pueden rechazarlo más. Es usualmente después de 12 años, imagínate, ¿no? 10, 11, 12 años de negligencia, de rechazo, de abuso de diferentes tipos, de manipulación, etc. Llega un punto en los niños a los 11, 12, 13, etc. o por ahí 16, no sé, dependiendo, ida y vuelta, explotan y ya no pueden más. Y salen todas estas emociones. Ahora, hay algunos que pueden durar hasta más. Hay algunos que pueden resistir este nivel de negligencia por 20 años, a los 20 o a los 30. O sucede en diferentes etapas de su vida. Sucede a los 12 o 13 y luego sale toda la rebeldía, sale todo el resentimiento, el dolor, el rechazo, el querer experimentar, el querer hacer cosas, pero a un nivel exagerado porque ha habido tanto rechazo propio y rechazo por causa de la socialización que tuvieron. Y luego vuelven otra vez al orden, por así decirlo, porque luego se dan cuenta que cometen muchos errores y se asustan de los errores que cometieron y luego se vuelven otra vez los más obedientes, vuelven otra vez y dices, ya al fin volvió en sí. Y luego sucede otra vez a los 40 años, 45 años, que se llama la crisis de la edad media, donde otra vez viene todo esto, porque se socializan, negligencia, rechazo, etcétera, sale la verdad y luego otra vez lo vuelven a encapsular y luego años después sale otra vez. Entonces usualmente es algo que es muy común en nuestra sociedad, tristemente. Y esto pasó con ella, ¿verdad? Ella fue socializada, fue enseñada en la cultura a ser así, 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 y luego salió la rebelde y todos estaban pasmados. ¿Por qué? ¿Por qué mi hija es así? Ok, ahora vamos a hablar un poquito de necesidades. Todos tenemos necesidades y la única manera de lidiar con ellas es supliéndolas. Por ejemplo, tú necesitas comer. ¿Cómo lidias con tu necesidad de comer? Bueno, voy a pensar en que voy a comer. Voy a imaginar que estoy comiendo. Y te puedes imaginar por una semana, 2 semanas. No puedes llenar la necesidad de comida con imaginar que estás comiendo. Tienes que comer. Necesitas comida, necesitas sustento. Entonces, todos tenemos diferentes necesidades físicas. Digamos, tienes frío. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Tengo frío. Bueno, tienes que suplir tu necesidad. ¿Cómo? Abrigándote o saltando, haciendo un poco de ejercicio hasta que te calientes un poco, pero igual al rato vas a tener frío otra vez hasta que no te abrigues, hasta que no te tapes. Entonces, son necesidades que la única manera de resolver esa necesidad no es pensamientos positivos. No puedes decir, bueno, voy a pensar que estoy caliente
ambiente hoy día. Voy a pensar que tengo calor y de repente voy a tener calor. No sé si hay alguien que pueda hacer eso, pero en general eso no dura si es que fuera a pasar y va a llegar el punto donde igual tu cuerpo va a necesitar abrigo o que va a necesitar comida o que va a necesitar ejercicio. Entonces, habiendo dicho eso, también tenemos necesidades emocionales de un abrazo, de un te quiero, de un estoy aquí por ti, de una buena amistad, de padres que nos amen, de amigos que nos acepten, de una buena comunidad, de sentirnos seguros, tranquilos, en paz. Todos tenemos necesidades internas emocionales. Entonces, eso es claro. Y la única manera de resolver esas necesidades es supliéndolas. Necesitas buenas amistades, ten buenas amistades. Necesitas un te quiero, busca a alguien que te quiera. Ahora, si no suplimos nuestras necesidades intencionalmente, las supliremos inconscientemente. Entonces, si no suples tu necesidad, digamos, sientes la necesidad de afecto, de aceptación, y no tienes aceptación, estás en un ambiente donde no te aceptan, tal vez tu familia no te acepta, tal vez tus amigos no te aceptan. Entonces, ese dolor de la falta de aceptación, esa es una necesidad y produce un dolor no tenerlo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, si no buscas personas que te puedan aceptar o un ambiente de aceptación y nomás te mantienes en esa carencia, inconscientemente vas a buscar esa aceptación de otra forma o vas a buscar calmar el dolor de esa falta de aceptación de otra forma. ¿Cómo lo vas a calmar? Bueno, puedes calmarlo a través de fumar un cigarro, ¿verdad? Fumar vape o vapear o fumar. O la puedes buscar en alcoholismo, o la puedes buscar en relaciones tóxicas, o la puedes buscar con pornografía, o la puedes buscar con X cosas. Cualquier cosa que haga que ese dolor se calme porque tienes esa necesidad, lo vas a buscar porque tienes una necesidad que necesita ser suplida. Y como no la estás supliendo de manera consciente, tu subconsciente, tus partes van a buscar suplirla por ti y ni siquiera sabes que lo estás supliendo. Y ahí es donde vienen a veces algunas adicciones o malos hábitos donde tú te sientes atrapado en hábitos, atrapado en cosas y no sabes ni por qué lo estás haciendo, no sabes por qué estás volviendo una y otra vez a lo mismo. Y es porque eso que estás haciendo está supliendo una necesidad. Esa relación tóxica está supliendo una necesidad. Esa codependencia está supliendo una necesidad porque no la estás supliendo de manera consciente. Eso es lo que hacen las partes de nosotros. Nuestras partes están tratando de suplir una necesidad que tenemos a través de la forma en que actuamos, ya sea ir con los amigos, salir de fiesta, ayudar a esta persona o hacer X cosa. Aún si hablamos del lado religioso, ir a la iglesia, aún otras cosas más que hacemos, estamos tratando de suplir una necesidad que tenemos. Y eso es muy importante entenderlo porque nuestras necesidades deben ser suplidas. Ese es el punto. Cada parte de nosotros busca suplir nuestra necesidades. El problema viene cuando tenemos partes que quieren suplir nuestra necesidad de diferentes maneras y algunas de ellas siendo maneras no tan aceptables por nosotros u otros. En otras palabras, maneras que pueden ser dañinas para nosotros en lugar de positivas para nosotros. Por ejemplo, drogas, pornografía, alcohol, amistades tóxicas, etc. Estas partes están llevando el trauma que vivimos y se sienten solas, angustiadas, ansiosas, tristes, atormentadas, etc. Y necesitan ayuda, necesitan paz, necesitan seguridad, necesitan amor. Y en otras palabras, nosotros lo necesitamos. Estas partes, nosotros, estos fragmentos, están tratando de suplir la necesidad que tienen o que nosotros tenemos y que por consecuencia nosotros tenemos. O sea, esas necesidades que esas partes tienen son necesidades que nosotros tenemos o tuvimos cuando éramos pequeños, por ejemplo. Esa carencia de amor, esa carencia de afecto, es una necesidad que nosotros tuvimos y esas partes la llevaron y ahora ellas lo tienen. Entonces, y por consecuencia están tratando de suplirla y la suplen de diferentes formas. Entonces, todos tenemos necesidades que estamos tratando de suplir de diferentes formas. La idea es hacerlo de manera consciente y trabajar con esas partes de nosotros para hacerlo de una manera que sea saludable. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos pasos para sanar fragmentos, ¿ok? ¿Cómo sano fragmentos? Si digamos, tú te estás dando cuenta de que tienes fragmentos, de que sí, oye, me estoy dando cuenta que presento una personalidad aquí, otra personalidad allá, o me estoy dando cuenta de que sí, hay conflicto dentro de mí y me identifico con esto y sé de que tengo necesidades que no estoy supliendo y que lo estoy supliendo de otras formas, tal vez durmiendo. O sea, hay tantas maneras de suplir necesidades. Entonces, algunas buenas y otras no tan buenas. Entonces, la idea es suplirlas con buenas maneras que nos van a beneficiar y ayudar a mediano o largo plazo y que van a permitir que podamos avanzar en los propósitos que hemos decidido o que sentimos que Dios nos ha dado. Ahora, hablemos de esto. Pasos para sanar fragmentos. Vamos a hablar de la aceptación, ¿ok? Tiene que haber un nivel de aceptación. Es muy importante que puedas aceptar aquellas partes de ti, aun aquellas que son contradictorias a lo que tú sientes que es correcto o saludable. Debes saber que toda parte de ti quiere protegerte. Aún la parte de ti que fuma, digamos, y tú dices, estoy adicto al cigarro, estoy fumando 3, 4 cajetillas o 5 cajetillas diarias. Conozco a personas que fuman más que eso, pero es como que no puedo dejarlo porque hay una parte de ellos que está tratando de resolver una necesidad
que esa persona tiene a través del cigarro. Es así de simple. Muchos satanizan esa parte, ¿verdad? Pero la verdad es que está tratando de resolver una necesidad, está tratando de hacerte bien, no está en contra de ti, no está yendo en contra de ti, está yendo a tu favor. Pero considera que fumar es más importante para resolver tu problema que tu salud, porque al final, al fumar 3, 4, 5, 6 o más cajetillas, estás literalmente haciendo daño a tus pulmones, estás haciendo daño a tu físico. Pero dice, no, es más importante esto, es la forma en que esa parte está pensando. Pero no está pensando en contra de ti, está pensando a favor de ti. Ahora, toda parte quiere protegerte y quiere llevarte a un estado de paz y seguridad. El problema es que muchas partes de ti tienen diferentes métodos para hacerlo, algunos más saludables que otros. Toda parte de nosotros tiene diferentes formas y algunas son mejores que otras, pero eso es lo único que están tratando de hacer. Aceptar a esas partes no significa que estás de acuerdo con sus métodos, significa que estás aceptando esa parte de ti como parte tuya para poder conectar con ella, pero solo significa que la recibes y decides amar porque son parte de ti y quieren lo mejor para ti. ¿Ok? Entonces no satanizo esas partes como tal vez me enseñaron a hacerlo, porque en casa cuando crecemos, ¿qué hacen? Te dicen, deja de lloriquear, esa parte que llora, no llores, o no expreses, no hagas esto, pórtate así, tienes que estar feliz, tienes que ser esta forma. Digamos, si ese fue un poco tu hogar, entonces es como satanizar o poner a un lado aquellos aspectos de ti que tienen otro tipo de reacciones o formas. Entonces no es satanizar esas partes, es aceptar esas partes. Cuando haces esto, creas una conexión y un nivel de confianza con ellas, con esa parte de ti. Esto produce que estén más dispuestas a escuchar y a recibir ayuda que necesitan. O sea, muchas de ellas necesitan ayuda, esas partes de ti. Recuerda, hemos hablado de que son conciencias aparte, pero que son parte de ti. Por ejemplo, si tienes una parte que lleva ansiedad y cada vez que sale te lleva a fumar, porque esa ansiedad se calma cuando fumas y el sufrimiento y el dolor de la ansiedad no quieres sentirlo, y para protegerte de la ansiedad te lleva a fumar y sabe que el fumar te va a calmar. En lugar de rechazarla y pensar que es mala y decir, esta parte mala que me hace fumar todo el tiempo, nunca más quiero que salga, o nunca más quiero aceptar esa parte de mí que anhela y quiere fumar, y esa parte cuando sale te sientes atraído al cigarro, atraída al cigarro, sientes que te jala porque esa parte quiere fumar para que puedas sentirse bien y puedas sentirte por consecuencia tú bien. Lo que produce cuando tratas de rechazar esa parte es que se mantenga y no sane, porque estás rechazando. Entonces, si rechazas, no vas a poder conectar con ella y ayudarla, porque estás rechazando. Es como decir, te voy a ayudar, pero no quiero verte. Imagínate que yo haga sesiones de coaching y diga, ok, ven, me cuentas tu problema y te digo, ¿sabes qué? Mira, no quiero verte, pero de alguna manera vas a sanar. No tiene sentido. Tengo que sentarme contigo, conversar y literalmente aceptarte como persona, como ser humano, y entender que no quieres lo malo para ti, no quieres lo malo para otros, pero estás buscando ayuda porque quieres resolver algo, una necesidad que tienes. Entonces es igual con estas partes. Es aceptarlas porque no quieren lo malo para ti, quieren lo bueno para ti. Están buscando lo mejor para ti. Lo que produce que se mantenga o no sane. Busca aceptarlas, estar con ella, entenderla, conocerla, saber por qué está ahí y darle lo que necesita y verás paz. Voy a darte algunos pasos en un rato, pero esta es la idea. Yo, en vez de rechazar esa parte que fuma, que me está tratando de calmar la ansiedad, la acepto, la conozco, la entiendo, la recibo y le doy lo que necesita. Esa es la idea, con lo que es hablando de fragmentos. Sin condiciones. Hablemos de esto. La aceptación debe ser sin condiciones. Entonces, cuando hablamos de aceptación, esto quiere decir que no esperas nada de esas partes, ni siquiera que cambien. Entonces, esa es la parte que muchos no entendemos. Es como que, ok, voy a aceptarte porque quiero que cambies, quiero que seas diferente. No. La aceptación es, aunque no cambies, yo igual te acepto, porque eres parte de mí, porque me estás tratando de ayudar. Y sea que sigas fumando, yo igual te acepto. Sea que me sigas llevando a fumar, igual te acepto. ¿Ok? Y eso crea una aceptación propia de quién tú eres y de toda parte y todo aspecto de ti. Porque a veces decimos, pero yo no quiero fumar. Ok, está bien, pero igual esa parte de ti no te quiere hacer daño y va a seguir funcionando si es que no hay una aceptación. Y te voy a explicar un poquito más de esto. Cualquier índice de que quieras cambiarlas es una manera de rechazo, ¿verdad? Te quiero cambiar, te voy a aceptar solo porque quiero cambiarte, porque no quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo. El tema es esta. Nuestras partes están convencidas que lo que están haciendo es lo correcto. Nuestras partes están convencidas que la forma en que nos están ayudando es la mejor manera de ayudarnos. Entonces, si tú dices, te voy a cambiar, están atentando en contra de su función, en contra de su manera de protegerte. Entonces, no solo es como que tengo que cambiarte, sino es que, ok, voy a conocerte, aceptarte, entenderte y ayudarte sin cambiarte, dándote tu tiempo. Eso es lo que hacemos con otros, ¿cierto? Bueno, yo por lo menos es lo que he aprendido. Cuando alguien viene a buscar ayuda, digamos, en una sesión de coaching o en la comunidad y dice, Abraham, necesito ayuda, estoy pasando por esto. Entonces yo entiendo que esto va a ser un proceso y que tal vez mañana esa persona va a
seguir haciendo o teniendo esa relación tóxica o recayendo en algo. Pero si seguimos trabajando, vamos a poder ver mejoras a mediano o largo plazo a veces, o a veces a corto plazo. Pero yo no puedo decir, ¿otra vez caíste? ¿Otra vez hiciste lo mismo? ¿Otra vez estás yendo hacia eso? Entonces lo único que hago es rechazar y crear un distanciamiento que no produce un cambio y una mejora. Yo tengo que aceptar a esa persona aun si se equivoca muchas veces. Bíblicamente dice, perdona 70 veces 7. Entonces como que no importa el error, da otra oportunidad. Ten paciencia. Entiende que es un proceso. Lo que resistes, persiste. Entonces cuando resistes algo, va a persistir. No se va a ir. Si tú tratas de obviar o negar o rechazar aspectos de ti, va a persistir en tu vida. No va a irse. Es en la aceptación sin condición que encontramos los más grandes resultados. Cuanto más rechaces esas partes de ti dañadas, engañadas, heridas, etc., menos capaz vas a ser de cambiar la realidad de ellas. Más rechazo, menos cambio, menos sanidad. Más conflicto tendrás. Sin embargo, si las aceptas, crearás una conexión profunda y lazos de ayuda, aceptación y amor se establecerán. Dales lo que necesitan. Eso es lo siguiente. Muchas de nuestras partes están estancadas en nuestro pasado. Han sido traumatizadas, dañadas. Por más que ya no estamos viviendo cierta experiencia traumática, el pasado sigue viviendo dentro de nosotros y nuestras partes están ahí experimentando una y otra vez lo que experimentamos en lo físico. En otras palabras, es como que, sufrimos abandono. Nuestras partes siguen sintiendo ese abandono cuando éramos niños. Sigue tan vivo en ellas. Por eso cuando salen hacia nuestra conciencia y tú las puedes sentir, porque a veces sientes abandono. Y dices, ¿por qué siento esta tristeza? ¿Por qué me siento tan abandonado ahorita? ¿Por qué me siento tan solo? Y no sabes por qué te sientes así. Y eso sucede por estas partes, porque ellas lo tienen vivo. Muchas veces parte del proceso de sanidad será sacar a nuestras partes de ese lugar de trauma, de ese recuerdo torturador y darles lo que necesitan o necesitaron en ese momento. Algunas partes necesitan un abrazo, aceptación, compañía y otras necesitan otras cosas más. El trabajo interior requiere que podamos entender a nuestras partes, conocerlas y ayudarlas. Una vez que esa parte obtiene lo que necesita, ya puede ingresar a una etapa de integración. Ahora hablemos de integración. ¿Qué es integración? Integración es cuando esa parte deja de ser una parte y se une al núcleo de la persona, sea mi conciencia principal o mi corazón, ¿no? Como quieras verlo. En otras palabras, la conciencia principal de la persona. Esto produce que la persona pueda sentirse más sana, con los pies sobre la tierra, feliz, renovada, etc. Entonces la idea es de que en algún momento esa parte pueda integrarse una vez más a nosotros y ya no exista una parte, sino ahora seamos uno con ella. Y eso sucede a través de la sanidad que vamos a hablar ahora. ¿Cómo conecto con mis partes? Algunos de ustedes dirán, pero yo no sé si tengo partes. ¿Cuántos aquí se preguntan eso? Yo no sé si tengo partes. Yo no sé si tengo una parte de mí que es así o así. ¿Cómo sé si tengo? ¿Cómo conecto con estas partes? Ok, ahora te voy a dar unos pasos prácticos para poder definir si tienes partes o no, lo cual todos tenemos, pero igual si no sabes si las tienes o no, no hay problema. Ahora vas a descubrirlo con esta práctica que te voy a dar. Muy bien, entonces, tiene que ser algo intencional. No puedes conectar con partes de ti sin intención. O sea, sí puedes, pero si quieres realmente ir a un proceso de sanidad y de interiorizar y trabajar en esto, tienes que ser intencional. Número 1, tienes que verte como un ser fragmentado con muchas personalidades. Ok, esto es importante y sé de que esto suena como que, pero yo no quiero verme así, yo quiero verme como una persona sana y libre. Y esto es el problema con mucho el tema religioso, mucho el tema a veces del superpoder humano y cosas de esas, el humanismo, de que nosotros somos seres superiores, que estamos bien y que Dios, no, si Dios está contigo, no hay nada y todo está bien, todo el viejo pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos un montón de gente dentro de las religiones, toda religión, que está dañada, traumatizada, herida, etcétera. Y eso es porque no es tan simple así. No es tan simple como nomás declara y ya está, ¿verdad? O nomás créelo y ya está. No. Todos hemos pasado por experiencias difíciles, traumáticas y hemos sido fragmentados. Todos. Todo ser humano sobre esta tierra. Desde los más, si tú quieres llamarlo, espirituales, hasta los más carnales o menos espirituales. Desde los niños hasta los ancianos. Todos hemos pasado por experiencias difíciles y hemos sido fragmentados un montón de veces. Muchísimas, cientos, hasta miles de veces o millones de veces. Y esos fragmentos necesitan sanidad. Entonces, cuando tú te veas a ti, mírate y acepta la realidad que tú has sido dañado, dañada y que hay partes de ti que te están tratando de proteger. Tal vez estás consciente de esas partes, tal vez no estás consciente de esas partes. Hay veces hay partes que te van a proteger haciéndote no sentir nada y no sientes ninguna parte y no sientes nada. Estás desconectado o desconectada de tu mundo interior. Y esa parte lo que hace es te protege de la incomodidad y del dolor de ver el dolor que está en ti. Entonces dices, yo no veo ningún dolor en mí porque tienes una parte que te está impidiendo ver el dolor que está en ti. Hay personas que han pasado por experiencias muy traumáticas con su familia, que yo he hablado con ellos, con sus padres,
o con sus madres, han pasado cosas, abandono, rechazo, drogas, abuso verbal, emocional, físico, y están como que no, yo estoy bien. ¿Has hecho algún trabajo para sanar eso? No, yo nomás creo que Dios me sanó y ya está. Yo nomás creo que positivamente yo estoy bien y todo está bien, pensamientos positivos para adelante. Entonces lo único que están haciendo es disociarse de lo que está pasando en su corazón. Y claro, eso funciona hasta cierto punto. Pero llega un punto donde esas voces del dolor van a ser tan fuertes que no vas a poder callarlas y se van a manifestar a través de una enfermedad, se van a manifestar a través de una disfunción en tu carácter. Al rato va a salir y de repente te encuentras con alguien que era muy firme y de repente está depresivo o depresiva a los 30, a los 40, a los 50 años de edad. O de repente encuentras a alguien que de la nada cambia su rumbo de vida por completo y dices, ¿qué pasó con esta persona? Deja a su familia, deja a sus hijos, abandona. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque por un tiempo puedes protegerte del dolor interno, pero ese dolor no va a quedarse callado todo el tiempo. O de repente desarrolla alguien una enfermedad que lo lleva hasta la cama de un hospital. Todo esto es las emociones que están gritando. Hey, necesito ayuda. Presta atención, pero tal vez hay una parte de ti que está diciendo, no voy a sentir eso, no voy a ver eso. Entonces, para empezar, si quieres tratar con partes de ti, necesitas entender y reconocer y verte como un ser fragmentado, como un canvas, ¿no? Así como un mosaico con muchas personalidades. Que tienes una personalidad, ¿qué? Una personalidad. Tienes diferentes personalidades que se presentan de diferentes tiempos, diferentes personas, en diferentes momentos. Hay que aceptar esa realidad para empezar, porque si no, no vas a poder tratar con fragmentos si no piensas que tienes fragmentos. ¿Ok? No puedes hacerlo. Número 2, presta atención a tus cambios de humor, ánimo, personalidad, etc. Entonces, presta atención. Muchos no prestamos atención y por eso pensamos que todo es normal. Pero si estás atento, por ejemplo, hoy, una vez que salgas de esta reunión, mira cómo te sientes después que termina la reunión. Mira si hay algún cambio en tu ánimo, en tu humor, o algún cambio de personalidad. O tal vez hoy día más tarde cuando estás con tus amigos, o estás en el trabajo. ¿Cómo te portas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te sientes? Cuando estás en la noche en tu casa, ¿cómo están tus emociones? Solo si prestas atención, te puedes dar cuenta de muchos fragmentos que están en ti, que están funcionando y tú ni cuenta te habías dado. Están viviendo tu vida, vienen adelante y se portan de cierta forma y te sientes de una manera y luego van a otro lado y te sientes de otra manera y hablas de cierta forma y luego tienes como, dices, wow, en el día he cambiado de personalidad como 5 veces, como 6 veces, como 10 veces. Pero si no prestas atención no te vas a dar cuenta. Pero todo eso son partes de ti que salen y toman control, digamos, y te ayudan. Te ayudan a portarte de una forma que no te va a causar dolor con tus padres. Te ayudan a portarte de una forma para que te sientas feliz en cierto momento. Te jalan hacia ciertas cosas, hacia ciertas actividades, para que te sientas bien, para que estés bien. Todas estas partes lo único que quieren es ayudarte a estar bien, a sentirte bien. Pero están ahí. Ese es el punto. Presta atención. Número 3. Cuando sientas un cambio, toma el tiempo para cerrar tus ojos y tratar de visualizar esa parte de ti. Lógicamente, si tienes el tiempo para hacerlo, pero si sientes un cambio, cuando empiezas a darte cuenta y sientes que hay un cambio, ¡pum!, viene un sentimiento de tristeza, de la nada. Ok, toma un tiempo, cierra los ojos y presta atención y como visualiza esa parte. Trata de ver esa parte como si fuera una persona. ¿Cómo se ve? ¿Qué tiene puesto? O siente la emoción. Toma un tiempo para sentir esa emoción. ¿Qué estás sintiendo? Entonces, una vez que te das cuenta de un cambio, ¡fum!, cambió mi ánimo, cambió mi personalidad, por así decirlo. Por ejemplo, a mí me pasó hace unos días atrás. Yo estaba en la calle y hacía mucho frío. Estaba con frío. Estaba un poco así, triste porque estaba frío. Entré a un restaurante, algo, estaba con alguien y estaba ahí un rato y de repente comencé a sentir como mi cuerpo comenzó a entrar en calor y me comencé a sentir feliz. Y comencé a sentirme con feliz. Y no había hecho absolutamente nada. Y sentí un cambio. Y como que era otra persona. De un momento a otro era otra persona. Es como que esa parte de mí estaba con frío, estaba triste porque estaba con frío, no me gusta el clima, no me gusta, etcétera. Y de repente pasó otra parte que dijo, ok, ahora yo voy a tomar el mando. Y ¡boom! Estaba feliz de la nada y estaba con calor otra vez y estaba con otro ánimo totalmente diferente. Y así pasa. Y si no te das cuenta, no te das cuenta si no prestas atención. Pero si prestas atención te das cuenta, oye, acabo de cambiar a una personalidad mucho más contenta y alegre. Y estoy súper feliz ahorita. Hace 5 segundos o hace un segundo estaba depresivo, estaba triste, no quería saber nada de nada, estaba con ganas de tirar la toalla en todo y de repente ahora quiero darle con todo, quiero ser full, ¿no? Y son contradictorias. Eso es parte de esto que estamos hablando ahora. Ahora, haz preguntas. ¿Por qué salió esta parte? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué salió? ¿Qué quiere evitar que sienta? ¿Verdad? Tal vez en este caso quiso evitar que yo sienta frío, quiso evitar que yo sienta, que me sienta triste o que me sienta como que, ¿no? El día muy pesado. ¿Cómo se llama esa parte? Puedes
incluso, mira, esto es tan interesante porque incluso las partes tienen nombres. O sea, muchos pueden tener nombres. Tú puedes ver cómo se llama, puedes preguntarle y te puede decir su nombre. Porque son una personalidad, tienen una conciencia y a veces incluso pueden tener nombres. Puedes preguntar, ¿de qué me quieres proteger? ¿De qué me quiere proteger? ¿De qué me está protegiendo esta parte? Por ejemplo, si sale la parte que fuma, tal vez te quiere proteger de la ansiedad, de la tristeza, de la soledad. Quiere que te sientas bien. ¿Cuándo se creó esa parte? Esto puede decir, digamos, ¿cuándo se fragmentó esta parte, digamos? Tal vez esa parte se creó cuando eras niña o cuando eras niño. Cuando tu papá o tu mamá te llamaba la atención y te gritaban y no sabías qué iba a pasar y te asustaron en algún momento y ahí entró la ansiedad y esa parte se formó. ¿Qué necesita esa parte? Bueno, tal vez esa parte necesita tu compañía. Necesita saber que va a estar todo bien. O tal vez necesita ir a otro lugar. Tal vez está en un lugar oscuro. Tal vez está en un lugar de tormento y necesita ir a otro lugar con Jesús. Tal vez necesita simplemente que la abraces y estés con ella. ¿Cómo puedo estar ahí por esa parte? ¿Cómo puedo estar ahí por ella? Entonces, estas son algunas preguntas, pero lógicamente puede ser muchas más preguntas. Según tú quieras conocer más a esa parte, tú puedes preguntarle cosas, puedes conectar con esa realidad y puedes empezar a conectar, así como conectarías con otra persona y que quieres ayudar y que quieres amar y que quieres conocer y quieres crear una relación íntima. 5. Ten paciencia. Muchas partes requieren tiempo y un tiempo de haber suplido lo que necesitan para reintegrarse. Entonces, muchas partes no van a ir con Jesús o no van a salir de donde están. Muchas partes solo necesitan compañía, necesitan un abrazo, necesitan amor y necesitan algo constante. En otras palabras, necesitas tiempo para sanar y un tiempo de haber suplido tu necesidad para que sientas seguridad otra vez de que todo va a estar bien. Por ejemplo, si sufriste mucho rechazo y tuviste rechazo por gran parte de tu vida, probablemente para sanar esas partes que tienen rechazo vas a necesitar aceptación. Y no solamente que te acepten una vez, sino tener aceptación constante, donde sientes de que puedes bajar tus barreras porque ya eres aceptado o aceptada. Por ejemplo, si muchas personas te rechazaron y nunca tuviste un ambiente de aceptación, busca una comunidad de personas que te acepten y mantente en ese lugar de aceptación. Tal vez en los primeros semanas o meses no vas a sentir bajar las barreras aún, pero si esa comunidad o esas personas demuestran que sí te van a aceptar, hagas lo que hagas, digas lo que digas, te portes como te portes y te van a aceptar y aceptar una y otra vez y sientes de que no se va a agotar ese recurso, vas a poder bajar tus defensas y esas partes van a decir, ok, estás en un lugar seguro, ya no necesito hacer este trabajo, ya no necesito llevarte a fumar, ya no necesito llevarte a hacer estas cosas, porque ya tienes la aceptación que necesitas. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, muchas de las adicciones se rompen a través de obtener nuestra necesidad suplida, pero no solo una vez, sino constantemente. Número 6, busca ayuda. Si hay una parte muy complicada o si no sabes cómo empezar a trabajar con las partes de ti, nosotros tenemos una comunidad de sanidad y sesiones de sanidad que puedes tomar para que puedas salir del estancamiento. Entonces, en el último punto es muy importante porque a veces puedes estar tratando de trabajar estas cosas en tu vida y sientes que no te da abasto, o sea, como que quiero ir más profundo, no puedo o no sé cómo, estoy intentando poner a práctica esto, he llegado hasta un punto y me he estancado y necesito avanzar porque sé que esto me va a ayudar a salir adelante. Eso es todo. Hasta luego, chicos. Chao, chao, chao.